Cristo. Amén. Amén. Siéntese un minuto. Como decíamos al inicio de la celebración en este tercer domingo, si ustedes se fijan, pues el color que ahora pues tenemos es el color rosado. Entonces, a pesar de que estamos con el color de morado, trata de distinguirse incluso litúrgicamente que estamos en un domingo, digamos, de transición al encuentro con el Señor. Por eso es que nos viene la alegría, nos viene el gozo, pero también la palabra de Dios nos ayuda a entrar en ese proceso de transición. Y se le llama el Domingo de la Alegría precisamente por la presencia de Jesús que ya es próxima. Una presencia próxima que tiene sus características muy particulares. Y es interesante que comulgan, es decir, hay una sintonía entre la primera lectura y el Evangelio al hablar de Jesús que se hace presente. Por eso comienza diciendo, esto dice el Señor, regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé frutos de júbilo. Porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Es decir, de esos lugares altos, donde hay árboles grandes, donde encontramos una sombra agradable, donde encontramos la frescura, y ellos serán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Por eso invita el texto a mantener un consuelo, a mantener la esperanza, y dice, fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas que vacilan, que tienen miedo, que tienen temor, y digan a los que tienen un corazón apocado. Interesante que esta palabra también la encontramos nosotros varias veces en nuestro medio. ¿Qué es una persona apocada, con poco espíritu? Alguien que no se lanza, que no se tira, que vive como en ese temor permanente, como en esa angustia permanente. Es decir, siempre hay poca energía en su corazón y en su ser. Díganles a esos de corazón apocado, dice el texto, ánimo, no teman, no tengan miedo. He aquí que yo soy su vengador y justiciero, viene para salvarnos. Es interesante que la última parte de este texto es todavía más clara. ¿Por qué nos tenemos que alegrar de este texto? Porque se van a iluminar los ojos de los ciegos. Aquellos que no miren, aquellos que no son incapaces de ver, los oídos de los sordos se abrirán y saltará el cojo como un ciervo y la lengua del mudo cantará. Y para el pueblo de Israel, que era tan hermoso poder realmente ver que volvieron del exilio, porque ellos vivían en el exilio, había sido su sufrimiento más grande. Es como que uno dijera, miren, van a volver nuestra gente que está lejos, que hace tiempo que no los hemos visto. Y dice el texto con estas palabras, volverán a la casa los rescatados por el Señor, vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría, y serán escolta el gozo y la dicha. Si ustedes se fijan, este texto es un texto de esperanza, un texto propositivo, un texto lleno de fe, un texto en que nos invita a tener experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios es lo primero de este domingo. No se puede comprender el misterio de la encarnación si no hay una experiencia con ese Señor. Por eso el texto de la segunda lectura nos introduce a nosotros y dice, miren, tengan la paciencia de los profetas, tengan la paciencia de aquellos que han luchado, que esperaron la venida del Señor, que se mantuvieron firmes. Por eso, frente a la paciencia, tengan una conducta irreprensible. Seguramente ya en la época donde se escribe la carta a San Pablo de Santiago,
ya existía mucha murmuración, ya existía mucha crítica, mucha comidilla, mucho chambre, mucho chisme, incapaz de ver la bondad que Dios podía hacer. Ya había eso. Por eso es importante frente a los tiempos que nosotros vivimos, tiempos de ánimo, de esperanza litúrgicamente, el texto de ahora nos invita a tener conocimiento y confirmación de la experiencia con Dios. Juan conocía ya a Jesús. De hecho, Juan en el primer capítulo dirá que Jesús es aquel al que no merece ni siquiera desatarle las sandalias, ¿se fijan? Dice, Él es más grande que yo. Y además Él lo va a bautizar con el Espíritu, y mi bautismo es de arrepentimiento. Y ahora le manda a preguntar a Jesús y le dice, ¿eres tú el que ha de venir? Tenemos que esperar a otro. Y Jesús no le responde. Simplemente le dice, mire, vayan a contarle a Juan lo que están viendo y oyendo. Y que esta es la alegría del Señor. La alegría del Señor no está en el silencio, no está en el encerramiento, no está en la alegría desenfrenada, no está en esa angustia de ver cómo nosotros nos alegramos, como decía, ¿verdad? Un obispo decía estas palabras: la falsa alegría es como una carcajada que no se siente en el corazón. Y es la alegría de esta sociedad en la que se compra y se vende, pero no hay una alegría más profunda que llene el corazón del ser humano. Por eso Juan, que está en la cárcel, le pregunta a Jesús: tenemos que alegrarnos, tenemos que confiar. Y Jesús le dice: vayan a contarle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí, palabra del Señor. Dichoso aquel que se sienta amado, que se sienta querido. Cuéntenlo, que lo que ustedes escucharon en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 35, se cumple en Jesús. Por tanto, dice, Él es el Mesías, Él es el esperado, Él es nuestra alegría, Él es nuestra fortaleza. Por eso, que no se sientan defraudados por mí. Yo creo que estos textos de este domingo pues nos invitan a nosotros a dos cosas que me parecen importantes. La primera es cómo contemplar a la luz de la palabra del Señor la esperanza y las maravillas que Dios había anunciado que se cumplen, se hacen presentes en Jesús de Nazaret. La segunda cosa es que Juan, en medio del sufrimiento y de la prueba en la que se encuentra en la cárcel, experimenta también palabras de consuelo. Este domingo es el domingo dedicado por los presos. El Papa León había expresado precisamente en lo que se llama la audiencia, ha hablado sobre el tema de los presos. ¿Cómo nosotros podemos dar la alegría a los que pasan estas situaciones? No hay que olvidarnos que la verdadera alegría es más profunda del silencio que a veces estamos encerrados, de nuestros propios egoísmos internos y de aquellas cosas que son unos grandes ruidos que llevamos alrededor de la cabeza y en el corazón. ¿Cómo ir más adentro? Pues el Papa dice, no se olviden de los presos, porque Juan, precisamente desde la cárcel, pregunta al Señor, ¿vale la pena seguir esperando? Él dice, sí, yo soy el Señor, yo soy el Mesías. Es necesario abrir los ojos, es necesario buscarlo a Él sinceramente y tener una experiencia más profunda con el Señor. Por eso Juan había dicho que él, que era un hombre sencillo, un hombre humilde, invitó a preparar el camino del Señor. Miren,
Preparar el camino del Señor es con sencillez, con austeridad, con un corazón disponible, con una alegría más profunda que encierra el respeto, la amistad, la unidad, la gracia de compartir. En nuestras casas hay mucha luz, hay muchos regalos, es posible. Quizá hay muchos detalles que en otros momentos de nuestra historia no las teníamos, pero que con la modernidad las tenemos. Pero se carece de respeto, se carece de fe, se carece de entusiasmo profundo. Hay una alegría superficial. Por eso, y con poquito, el mal entra en el corazón de las personas. Somos apocados. Encontramos personas sin carácter, personas que con poco tiramos todo y lo dejamos. Personas que nos encontramos en el camino sin la capacidad de perseverar en lo que quieren, andan de un trabajo de uno en otro, no tienen estabilidad o no tenemos estabilidad. Nos cuesta tener ese carácter y el capricho para llevar adelante las cosas. Y por otra parte, la alegría con la que nos estamos conformando es una alegría tan relajada que termina en la pereza, en la haraganería, en el acomodamiento y en una falsa forma de vivir que no construye ni la sociedad ni construye nuestra familia. Y eso preocupa. Y todo está centrado en el bienestar personal. Hay poca actitud propositiva, hay una actitud egoísta, autorreferencial y centrada en nosotros mismos, pero no hay capacidad de mirar a los demás y de pensar como pueblo, como nación, como mundo. Cada quien pensamos salir adelante. Lo que Dios nos regaló a nosotros, esta historia y este mundo, nos lo dio para todos. Y esto es bien importante. Por eso, ¿cuál es la alegría que ahora nos queda? Son alegrías cortas, son alegrías fáciles, son alegrías momentáneas, son alegrías de media hora, de 20 minutos. Los grandes valores que nos enseñaron a nivel del arte, de la música, del canto, precisamente de los grandes valores artísticos, son aquellos que duran para siempre, aquellos que nos impulsan a salir adelante. Y la Iglesia nos invita a través de la vía de la pulcritudines, que es el arte, a descubrir precisamente cómo en la belleza se plasma todo lo que es realmente el don de Dios. La naturaleza es la vía donde se encuentra Dios. Las cosas creadas, nosotros mismos, pero se nos ha olvidado contemplar la verdadera alegría, continuar sentirnos contentos de que tenemos la naturaleza por la cual tenemos que dar gracias a Dios y cuidarla. Nos hemos materializado tanto que estamos viviendo la experiencia de aquel hombre que lo único que quería era oro, y se le concede que todo lo que toque sea oro, pero llega un momento en el cual dice: yo no puedo comer oro. No puedo contemplar solamente el dinero, no puedo contemplar solamente el oro. La vida necesita más que eso. Y ahí entra la fe, ahí entra la esperanza. Por eso pregúntense ustedes, ¿por qué aquella mujer del Evangelio echa 2 monedas y es feliz? ¿Y por qué aquellos fariseos y aquella gente echaba mucho dinero pero no eran contentos? Porque la gran diferencia es que la que echaba poco lo echaba con todo lo que tenía, y el que echaba mucho, como eran aquellos religiosos, lo echaban precisamente porque lo único que miraban era su propia felicidad. Que Dios pues nos regale a todos el don de saber encontrar la verdadera felicidad que Dios nos ofrece. Y esa necesita oración, encuentro con la palabra, necesita encuentro con una pequeña comunidad, necesita vivir nuestra vida cristiana, nuestro bautismo y nuestra dimensión de ser confirmados en la fe. Necesita perseverancia, constancia,
y lucha de todos los días. Queridos hermanos, tratemos que durante este tiempo de Adviento no nos confunda. Fíjese bien la tentación de que hemos encontrado la verdadera alegría. Hay que buscarla, y eso es todos los días. La propuesta de este mundo es confusión, para que nadie descubra la verdad. Cuanto más tenés en la cabeza, no sabes para dónde vas. Cuanto más confundidos estamos, no sabemos. Hay que buscar, hay que dejarnos orientar, hay que buscar la fe y hay que buscar las palabras de los profetas que siempre nos echan adelante a caminar. Alabado sea el nombre del Señor.